¿Qué tal? Estamos en un nuevo programa de Cambio Multimedia, en esta ocasión con el candidato del PRI a la Diputación Federal, a una de las dos diputaciones federales por Morelia, Eligio González. ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio. Eh, ¿Por qué no iniciamos con algo que me parece interesante? Yo creo que si bien hay dos diputaciones federales por Morelia, por el municipio de Morelia, lógicamente que no podemos dividir a Morelia en dos Morelias, como lo que es una inmobiliaria, que es la otra Morelia. Pero yo me estoy refiriendo en este caso a ver a un Morelia en su conjunto. Yo veo un crecimiento desordenado, urbano, desordenado. Desde el punto de vista, quisiera ver cómo tú ves en el punto de vista de desarrollo urbano a Morelia y qué se puede hacer a través del marco jurídico de las leyes, que en caso de ganar, pues estarías en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y podrías impulsar algún tipo de ley o de modificación de ley en cuestión de desarrollo urbano para que sea más ordenado, más sustentable y no haya mucho de dónde rascarle las inmobiliarias para hacer y deshacer. Sí, bueno, efectivamente yo lo que percibo es una ciudad de Morelia que ha crecido de manera anárquica y ha crecido en gran parte porque eh, ha habido una gran migración de vecinos del interior del estado, de fuera del estado, y que esa migración va provocando la necesidad de vivienda. Morelia tiene un déficit de vivienda muy alto que se ha ido abatiendo en los últimos años, pero lo que nos originó la aparición de muchas colonias, la mayoría irregulares, y estas se asentaron en la periferia de la ciudad, sobre todo en la parte poniente de Morelia. Veo este crecimiento anárquico, estas colonias al asentarse de manera irregular, pues empiezan a demandarle al ayuntamiento servicios, drenaje, agua, luz, pavimento. Y bueno, eh, esto ha traído este tipo de problemas. Veo una ciudad que ha crecido de manera desordenada, como tú lo ves, Samuel. Se hizo un esfuerzo en la legislatura pasada por modificar la ley de desarrollo urbano. Eh, Está avanzada, se quedó muy avanzada, se quedó en primera lectura. Una ley que permitía regular a esos asentamientos irregulares, regular la planeación de la ciudad, de su crecimiento, regular a los fraccionamientos, a los desarrolladores, eh, porque nosotros pensábamos en la visión del Congreso local que estábamos haciendo viviendas eh, que sí responden a una necesidad urgente, pero son viviendas, las famosas de interés social, eh, que están construidas en espacios muy pequeños y que no todos los fraccionadores cuidan el asunto de áreas verdes, de espacios de recreación dentro de los mismos fraccionamientos. Entonces, yo creo que se tiene que apuntar, sobre todo el Congreso local, a, a desatorar esta ley que está ahí en primera lectura, casi a punto de aprobarse. Y bueno, ¿y cuál fue las causas de por qué no se logró concluir esta ley de desarrollo urbano en Michoacán? Básicamente pues, fueron cuestiones de tipo políticas, la parte técnica, la parte del, de la revisión del Congreso, la parte técnica quedó concluida, se desarrollaron varios foros, no hubo coincidencias en la visión de algunos puntos, de algunos temas, con la parte del gobierno, que es la que ejecuta las leyes, con el sector empresarial y con la visión del Congreso. El Congreso decidió frenarla hasta buscar mejores condiciones. Finalmente, ¿En qué partes, para precisar, podemos hablar? Que no hubo el acuerdo. Lo que tiene que ver con los espacios de las viviendas, los metros cuadrados, etcétera. Pero al margen de eso, yo creo que se hizo un trabajo en el tema de desarrollo urbano, un trabajo de coordinación muy amplio. Hay varios estudios que están ahí, que pueden ser retomados
para darle orden no solo a Morelia, sino al crecimiento que puedan tener ciudades grandes como Uruapan, como Zitácuaro, como Pátzcuaro, como Lázaro Cárdenas, que todas traemos, según los estudios, déficit de vivienda. Entonces sí es importante que esto de la planeación sea una de las premisas del Congreso local, pero además de los ayuntamientos, de los programas operativos de los ayuntamientos locales. ¿Y has visualizado a nivel federal qué se puede hacer en este tema de reordenamiento, ordenamiento de desarrollo urbano de las ciudades como Morelia? Ya hay una ley de desarrollo urbano que está incorporando temas de sustentabilidad. Lo que hay que hacerles los estados es armonizar sus leyes locales con la ley general. Yo pienso que a lo mejor habría que ver algunos puntos para revisarse, pero ya hay una ley que está armada y operando. Ese sería un tema. El otro tema, bueno, pues es estamos hablando un poco del tema de la vivienda y todo lo demás, pero el tema de los trazos de la vialidad urbana es otra situación que creo que nos preocupa a los morelianos, sobre todo desde el centro histórico. Los trazos viales no están muy, digamos, valga la expresión, muy ordenados, es decir, hay dificultades para un tránsito más fluido. Sabemos que ya están esquemáticamente las calles y que no es posible pues ampliar ni nada de eso, pero creo que hay otro tipo de soluciones que se pueden hacer y en base a eso evitar pues, calles o avenidas demasiado angostas. Pues el problema de la ciudad de Morelia es que es una ciudad, en la parte de su centro histórico, es una ciudad que inició a construirse en el siglo XVI y que no fue una ciudad planeada para los carros y para este número tan importante de vehículos. Pero además de eso, la parte posterior al primer cuadro de la ciudad tampoco está pensada para gran cantidad de vehículos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que entiendo que ya hay varios proyectos para reorientar el flujo vehicular en algunas calles, hacerlas de algún sentido, las que son de dos hoy. Y yo entiendo que Tránsito Municipal tiene ya varios estudios en esa materia. Vamos a ver cuáles logran incorporarse, porque si es necesario meterle orden al tráfico, a las vialidades, a los sentidos de las vialidades, al transporte público que cruza el centro, porque tenemos ya un asunto muy caótico en la ciudad. Y obviamente abrir varias vialidades. En la administración municipal pasada se hicieron varios tramos de vialidades a manera de libramiento, como un segundo anillo periférico. Una parte está inconclusa, que es la avenida Amalia Solórzano, que conectará la parte sur, las colonias del sur de la ciudad, con la salida a Pátzcuaro. Y esa esperemos que la próxima administración municipal retome la continuidad de esta obra. Está del otro lado Nicolás Ballesteros, que une la salida a Charo con la salida a Salamanca, que es una obra que agiliza perfectamente el tráfico y funciona como un segundo periférico. Y el asunto de los desarrollos inmobiliarios residenciales, Tres Marías, Altozano, y eso, como tú consideras que, bueno, nos quitan una parte de zona, digamos, verde, por decirlo de esa manera, ecológica, pero tú cómo ves el desarrollo? ¿Es el correcto? ¿Siguen los caminos legales? Creo que sí, pero también hay otro tipo de caminos, ¿no? El camino pues, de la ecología, el camino de la presión del medio ambiente, de la flora y la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo entiendo que si los desarrollos están es porque se han cumplido todos los permisos legales, tanto en materia de desarrollo urbano como en materia de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente. Yo lo entiendo que es así, no tengo elementos para pensar que sea diferente. Sí urge en ese tema, en esa parte de la ciudad, que se agilicen las negociaciones, los acuerdos,
los proyectos para un nuevo acceso. Ahora también resulta caótico cruzar ese punto de la ciudad, y tenemos una población muy numerosa que vive en la parte sur. No solamente son los fraccionamientos residenciales a los que tú te has referido, sino son una infinidad de colonias populares que se asientan en la parte sur de la ciudad y que tienen necesidad de accesos rápidos, fluidos. Entonces, en materia de desarrollo urbano yo percibo, si bien la legislación es importante, tiene que ver más con una planeación municipal, y yo confío en que en la próxima administración municipal va a tener mucho cuidado en la revisión de los permisos, de armar un proyecto de planeación a largo plazo de Morelia, y yo estaré coadyuvando desde lo que me toque hacer para que esto suceda, en el entendido que no es una responsabilidad de los diputados. Bien, finalmente en este tema de desarrollo urbano más quisiera tocar el tema de las áreas verdes, de los pulmones verdes. En ese sentido, en una ocasión, cuando era todavía gobernador electo Fausto Vallejo Figueroa, le dije que por qué no se impulsaba donde estaba la antigua feria, precisamente como un pulmón verde, y dejarse de cuestiones comerciales, de cuestiones todo demás, que creo que poco a poco está habiendo incluso hasta saturación de los entes mercantiles, pero creo que hacen falta más pulmones verdes. ¿Tú cómo ves esto de las áreas verdes? ¿Hacen falta más? ¿Están mal distribuidas? Etcétera. No, hacen falta muchísimas más áreas verdes. Por eso insistía que nosotros lo que tenemos que cuidar, o lo que tiene que cuidar la ley, la planeación municipal, es que los fraccionadores, los ejidatarios, al momento de fraccionar sus tierras, pues dejen los espacios que marca la ley para que se asienten estos pulmones, para que se establezcan los parques, los bosques, no solamente como una cuestión de recreación y de esparcimiento de las familias que van a vivir ahí, sino como parte ya necesaria para la cuestión de la sustentabilidad del agua, ¿no? Lo que tenemos en Morelia es un problema en este tema de agua, porque ya nos estamos secando los pozos que abastecían la ciudad, y al echarse asfalto y cemento a la zona de Morelia, pues se ha dejado la posibilidad que escurre el agua y que se recarguen los mantos. Tenemos un problema realmente muy serio, y es en parte, Samuel, a lo que tú dices. No hay los suficientes pulmones, no hay los suficientes árboles en Morelia para el tipo de ciudad que es, lo extenso y lo grande que es. Tenemos que buscar que los desarrollos sean verticales. Ya no ocupamos que la ciudad crezca de manera horizontal, ocupamos que si bien el crecimiento demográfico de Morelia, pues se pueda habitar en espacios verticales, que esa es otra de lo que tenemos que orientar, ¿no? El crecimiento. Bueno, ya dejando el tema de Morelia, entrando en materia legislativa, mi querido Sam. Entrando en materia propia de tu candidatura, estás siendo candidato del PRI a una diputación federal por Morelia. Primero, ¿cuáles son tus propuestas, así, digamos, puntuales? 5 puntuales, así. De manera muy clara, y es una misma que implica muchas: ocupa Michoacán inversión, ocupa el país y Michoacán crecimiento económico, y ocupamos empleo. Todo va de la mano, Samuel. Y todos los candidatos decimos lo mismo. O sea, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues empleo, inversión, crecimiento económico. El asunto es que no todos dicen cómo, algunos ni siquiera dicen cómo. Entonces, yo lo que creo de manera muy puntual es que en el PRI estamos comprometidos con una idea. Para que el país crezca por encima de la inflación, que crezca al 5% y no al 1.5% como ha estado creciendo en los últimos 4 años, ocupamos hacer cosas diferentes. Y ese crecimiento no se va a dar por el simple hecho que un gobierno cambie, o que llegue otro partido, o que llegue, etcétera. El gobierno necesita empezar a hacer cosas diferentes porque si no va a tener los mismos resultados. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, tenemos que cambiar la ley
para darle la facultad a Pemex, la posibilidad a Pemex que pueda asociarse con el capital particular, de tal suerte que podamos no solo extraer petróleo, sino refinarlo, procesarlo, para que la gasolina, como un ejemplo, pues no la importemos de Estados Unidos y nos salga muy cara, sino que se procese aquí, que se trabaje aquí, que se generen fuentes de empleo a partir del refinamiento del petróleo. Ese es y todos los derivados que se producen, partes para carros, etcétera, todo lo que se produce a partir de procesar el petróleo. Entonces hay que darle las condiciones legales a Pemex para que esto se dé. Segundo, en el mismo sentido tenemos que revisar la ley para buscar cómo producimos electricidad de una manera más económica. Y lo que ha hecho Estados Unidos y Canadá es producir electricidad a partir del gas. Y la ley no permite actualmente, a la única empresa que permite la explotación de gas es a Pemex. Y Pemex con sus recursos ha podido explotar el gas al 1% de lo que lo está explotando países como Brasil o el mismo Canadá. Entonces ocupamos darle las facultades a Pemex para que se asocie con los capitales sin perder rectoría del Estado, sin que eso implique que pierda autonomía. Lo que queremos es que se haga una empresa eficiente, eficaz y que a los mexicanos les genere un beneficio. Es decir, ¿cuál? Comprar la gasolina, comprar el gas, comprar la electricidad más barata, Samuel. Pero además eso va a generar empleos, va a haber inversión. Ocupamos que esto se mueva. No hay forma de que crezca el país si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos gastando, administrando los recursos igual del país. Ocupamos que también, Samuel, y lo ha dicho el presidente, bueno, el candidato, ya casi presidente Enrique Peña, lo ha dicho, necesitamos hacer una reforma fiscal que permita bajarle los impuestos a un sector que tradicionalmente es el que paga, ampliar su base y bueno, que sea al ingreso los impuestos. Esas son las propuestas que las estás llevando a los morelianos. Sí, o sea, por supuesto, estamos llevando las propuestas básicamente que tienen que ver con la cuestión económica, con el empleo, porque es lo que nos está pegando, lo que nos dice la ciudadanía. Te platico, Samuel, estamos haciendo una campaña de a ras de tierra, como dicen los políticos, de puerta por puerta, de visitando a los vecinos, de escuchando las problemáticas de los vecinos. Y yo te puedo decir que 7 de cada 10 casas que toco, el principal problema es el empleo. O está el esposo desocupado, o está el hijo sin oportunidad de empleo, o está la tía. Y estamos hablando que son cuestiones muy serias, porque no estamos garantizando que las familias puedan vivir de manera decorosa. Y en estados como Michoacán, donde el único empleador es el gobierno, pues está más difícil. Entonces ocupamos que aquí se inviertan, ocupamos traer recursos, ocupamos atraer inversión. ¿Cuál es tu distrito que abarca? ¿Qué tipo de, así digamos, la zona más y cuántos potenciales votantes tiene? Sí, abarca de la salida a Salamanca, de la feria, antigua feria, hasta el Pípila. Ahí está digamos el límite del distrito. Del Pípila agarran Ojupétaro aproximadamente y corre todo Ojupétaro hasta el obelisco de Lázaro Cárdenas, y de ahí a sobre Calzada La Huerta hasta la salida a Pátzcuaro, Tiripetío, y toda esa franja, es decir, todas las colonias que están dentro de ese sector. Estoy hablándote de Realito, de Solidaridad, de Quinceo, de Prados Verdes, de la ciudad, de la colonia industrial, de Cosmos, aquí en la huerta de Rivieras, toda esta zona, las comunidades Tiripetío, Capula, Tacícuaro, para
Bueno, salida a Quirógano. Sí, 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 Todas o sea, esas. todas esas colonias, así es, Niño Artillero, ¿Cuántas Villamagna, colonias? Villas del Pedregal, son 320 colonias, Samuel, ¿Y cuántos posibles votantes? 259,000 electores. ¿Tú cuánto piensas captar? Nosotros pensamos, estamos haciendo una campaña para ganar de manera amplia, contundente. eh, Usualmente en la elección pasada estamos hablando que votó la mitad del padrón electoral, y a partir de ese el 50% del padrón, nuestra meta es sacar muchísima cantidad de votos. Estamos hablando que tenemos que sacar, nuestra meta es de 100,000 votos. Oye, de verdad que me dices que estás haciendo campaña a ras de tierra sobre terreno. Me causa, por ejemplo, sí, la ciudadanía, yo estoy de acuerdo contigo, lo del empleo es vital, más que la educación, más que muchas cosas. El empleo es hay que llevar el ingreso a la casa y a partir de ahí se derivan muchas cosas. Pero ¿qué otras cosas te piden sobre Morelia? De qué se quejan? De qué están, digamos, Preocupados hartos? de la seguridad, Samuel. Se quejan de la seguridad. Ese es el otro tema. Eh, y yo creo que es el mismo. Porque no podemos combatir la seguridad si tenemos a nuestra gente desempleada, Desempleados, sí. a nuestros chavos, a nuestros padres. Entonces, el mismo fenómeno del desempleo, de la crisis económica en la que vivimos, nos está generando la inseguridad, profunda inseguridad. Más allá del crimen organizado, hoy hay muchos delitos del fuero común que antes no se veían, Samuel. Entonces es el otro tema, la inseguridad. Son los dos grandes temas que se queja Morelia. El otro tema es el transporte, que nos piden o que se amplíen rutas, o que se mejoren las unidades. Básicamente son los, Pues te son los tocó tres. el distrito más jodido, por decirlo de esa manera. No peyorativa, por supuesto. Pues Con mayor problemas es el distrito con mayor con gente de problemática. más escasos recursos. Sí, 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 con mayor problemática, digamos, social, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, para concluir esta primera entrevista, ¿por qué no nos relatas un caso donde tú hayas ido a una casa a visitar y te haya conmovido? No cómo viven, sino algo que te pidieron muy, muy de adentro y que vieron como la posibilidad que tú les puedas ayudar, la posibilidad de que tú, o cuando menos que se hayan desahogado contigo, algo que te haya así como impactado. Fíjate, Samuel, tú dices, y lo dices bien, es el sector socioeconómicamente más complicado de la ciudad, por la cantidad de gente que migra del interior del estado, mucha gente de Tepalcatepec, de Paxingán, asentada en la parte poniente, y que se viene a Morelia buscando una oportunidad para vivir. El domingo pasado estuvimos en una comunidad y un día antes se le había quemado a una familia su casa. En esta comunidad perdieron todo, casa de lámina, sus colchonetas, sus cobijas, pues todo. Entonces, pues sí, como dices tú, te conmueve, te llega, porque pues unas personas me decían: lo que me puedas ayudar. Todo lo ocupamos. No tenemos ropa, tenían 2 niños, no tenemos ropita para los niños, no tenemos en qué dormir. Sí, fue producto de pues digamos, de un accidente ahí, que se quemara su casa, pero aún así lastima ese tipo de circunstancias. Y así como muchas personas, el hecho de no poder, hay gente que te dice, madres solteras: oye, mi esposo se fue, tengo 2 años que no lo veo, no sé dónde está, tengo 3 niños, yo no trabajo, me ayuda la vecina de enfrente con algo de comer. Así, ese tipo de casos de madres solteras, Samuel, hay cientos en Morelia. Y a veces uno no distingue, los ciudadanos no distinguimos ese tipo de problemática. Entonces,
con una desigualdad tan grande, difícilmente se pueden abatir los problemas que tiene la ciudad y la sociedad. Bien, Eligio, pues ahí lo dejamos, esta entrevista, esta primera entrevista, y bueno, pues pues hay que seguir en la brecha, abriendo camino para pues, un mejor desarrollo, el más posible, ya no tanto un mejor desarrollo, sino el más posible, el posible, inmediato, que es lo que la gente requiere. Pues estamos pendientes, concluimos un programa más de Cambio en Línea y damos las gracias a quienes accedan hacia nosotros. Eligio. Pues muchas gracias, Samuel, por permitirme platicar aquí con tu auditorio y bueno, darme cuenta que estás muy interesado en el tema de los fraccionamientos residenciales. En todo, sobre todo cuando no hay interés. Muy bien, interesante.